Hola, ¿qué tal? Como todos los viernes a las 3 de la tarde por Canal 7 de Flow, somos un lugar seguro con Lía. Vamos a tratar los temas que tratamos siempre, los de tu vida, los de mi vida, los de la vida de nuestros hijos, los de la vida de los chicos y sobre todo un tema que hoy se está tratando mucho porque parece que hubiera habido una efervescencia de enterarse que existe el autismo y qué se hace con el autismo, qué hacen los educadores, qué hacen los colegios, qué hacen los padres. Así que estamos con Cintia, que es fonoaudióloga, que sos una mujer autista. Así, Elía, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Muchas gracias. Sí, soy licenciada en fonoaudiología y family coach y soy orgullosamente autista y tengo altas capacidades también. Altas capacidades Así es. intelectuales. ¿Cómo Así es. convivían? ¿Qué te pasó cuando eras chica? ¿Qué era lo que primero te pasaba con el medio ambiente? Sí, yo de niña era una niña muy callada, muy solitaria. Me costaba mucho iniciar una conversación o interactuar con mis pares. Prefería estar más con adultos, quizás, ¿Te daba que vergüenza? Yo creo que más que vergüenza era una falta de herramientas para poder lidiar o estar en el mundo de los niños. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando son niños? Los Sí. niños se empujan, gritan, Claro. hacen reglas de juego que cambian en un momento o en otro, y todo es esa vorágine de cambios y de empujones y cuestiones sensoriales. Quizás eso me perturbaba, ¿no? Claro, es un repentismo muy rápido con no violencia, pero una Sí, reacción muy fuerte. sí, es un ritmo que yo no lo entendía, Muy pero exigente, muy claro. exigente para mí, y quizás lo que a mí me gustaba era mirar cómo jugaban mis compañeros y me divertía muchísimo mirándolos, Sí. pero no podía participar de esos juegos. ¿No pensabas, me gustaría participar, no? Te juro que me hubiese encantado poder participar de esos juegos, Claro. pero no tenía herramientas para comunicar de yo quiero, y además tenía esta cuestión también de protegerme, ¿no? De defensa, de que no me empujaran, y eso tiene que ver con lo sensorial, el que Sí. me tocaran, o siempre sentía invadida, entonces como que mantenía mi metro cuadrado protegido, ¿verdad? ¿Los chicos te respetaban eso? Lo que pasa, los niños son niños y, por ejemplo, algo muy sencillo, como formar para lavarse, en el jardín para lavarse las manos, ¿sí? Yo, con tal de que no me empujaran y demás, yo cedía siempre Última. Sí, era la última, cedía el espacio, y yo me consideraba como que era una niña que se tenía que portar bien, ¿no? Sí. Y las maestras obviamente me adoraban porque era una niña muy dócil, no traía problemas, siempre estaba organizando para que los demás estuvieran bien, Claro. pero siempre como este rol de adulta pequeña, pero Claro. no me sentía como una niña. Claro, Y no podía. disfrutabas. Exacto, exacto. Disfrutaba haciendo, observando y ordenando el mundo para los demás. ¿Que hablabas con tus papás de este tema? ¿O tus papás se animaban a hablarlo con vos? Yo creo que quizás no, hoy pensándolo y haciendo retrospectiva, no lo comuniqué tan bien. ¿Por qué? Porque como pasaba desapercibida de ser una niña Pero que es no traía difícil de problemas, comunicar. es totalmente difícil de comunicar. No es que vos lo comunicaste Sí. mal, sino que era muy difícil. Era muy complejo. ¿Las maestras te entendían como para que vos pudieras comunicarlo? No. Es que no, me veían tan bonita, y en el boletín tenía notas hermosas, y ahí el tema de las altas capacidades. Entonces, esto de la doble excepcionalidad, autista por un lado y altas capacidades por otro, era como, pero se anda muy bien en el colegio, Claro. Y tiene altas notas, pero a lo social era como, bueno, muy tranquilita, ¿no? Ella es así, es muy, quizás en aquel momento era tímida, te estoy hablando hace 40 y picos de años atrás. Pero no ¿sí? llorabas, por ejemplo, no volvías a tu casa y llorabas y le decías a tu papá o a tu mamá. No, sabes que sentía un gran agotamiento y necesitaba el esfuerzo de mantenerme, de adaptarte. Y adaptarme y como sobrevivir a tantos estímulos. Terminaba que me acostaba y terminaba dormida hasta el otro día, y siempre refugiándome en mis intereses, porque yo tengo... A ver,
¿Vos volvías de la escuela y ya te acostabas o tomabas la merienda? Tomaba la leche? merienda y demás, pero después ya me acostaba porque necesitaba descansar de todo ese estímulo sensorial. O sea que te vengo a enterar ahora que el autismo lleva un enorme estrés nervioso. Exacto. Y en las mujeres, desde niñas, nosotros hacemos masking. ¿Qué es masking? Es el mascarar estas conductas de observar, por ejemplo, si vos estás sentada así, yo para quedar políticamente correcta y socialmente correcta, yo, por ejemplo, haría lo mismo que vos, porque imitaría tus gestos, ¿sí? Claro. Y entonces yo me pasé toda la vida enmascarando, tratando de ver cómo hacían para ser aceptada. Exacto, y cómo ser, entre comillas, neurotípica, y que no se notara que era rara, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, es mucho esfuerzo y de hecho también lo sufren muchísimo, tanto infancias como adultos, el burnout autista se llama, que es estar mucho tiempo enmascarando. Es quemarse totalmente. Cabeza. Exacto, y a veces caen muchos niños o jóvenes o adultos como en una depresión que no entiende de dónde salen y quizás es por sostener socialmente tantas formas que para nosotros es muy complejo. No, porque además me pongo en tu lugar y me imagino, primero para todo el mundo es difícil el colegio, no es fácil el jardín de infante, por ejemplo, porque por ahí uno te patea y vos no tenés carácter. A mí me pateaba, había uno gordo que me pateaba todos los días abajo de la... Y yo no me animaba a decirle nada y no me dejaba de patear. Exacto. Y entonces pasa eso también para todos, pero para vos era el triple de esfuerzo, porque aparentar ser como el resto cuando no podías integrarte al mismo ritmo que los demás. Exacto, un esfuerzo y esto era permanente en toda situación. Por ejemplo, en la secundaria yo tenía que tener una mejor amiga, pero cuando faltaba mi mejor amiga, mi mundo se derrumbaba porque no tenía ese bastón que me abriera esa compañía y ese mundo social. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo iba a un colegio religioso y en los recreos me iba a rezar todo el tiempo. Pero cuando no estaba mi amiga. Y en realidad no era que iba a rezar, era una manera de buscar un refugio porque ese ambiente que era estar en un recreo, que gente que corría, que iba y iba de acá para allá, yo no sabía cómo qué hacer. Entonces, bueno, me iba a rezar. Otra cosa que hacía era, me metía en la biblioteca. Entonces, tenía siempre como excusas que yo me inventaba, que tenía que buscar un libro. Y en realidad era porque yo quizás no sabía cómo establecer vínculo con mis compañeras. ¿Te ayudó tu inteligencia en eso? Me ayudó a buscar recursos. Porque si no, no hubieras podido pensar esas cosas si no eras tan inteligente. Así es. Encontrar ese recurso requiere un análisis. Exactamente. O sea, tenías una capacidad de análisis importante. Sí, siempre fui muy reflexiva y de niña me gustaban, de hecho yo aprendí a leer a muy temprana edad, a los 4 años aprendí a leer solita. Ah, mira vos, qué difícil. Y bueno, en aquel... ¿Sola aprendiste a leer? Sí, sola. ¿Cómo hiciste? Me encantaba todo lo que tuviera que ver con letras y números y de hecho me escribía todas las canciones de María Elena Walsh. Me acuerdo en un cuaderno Gloria, tapa naranja, perdón que diga la marca, pero en ese cuaderno naranja y escribía las canciones y bueno, era mi manera, esa era mi realidad, ese mundo de fantasías, para mí es una verdad, esa era la realidad para mí. Pero ¿no? ¿cómo sabías cómo sonaban las letras? Porque una cosa es escribir, pero no sabés que alguien te tendría que enseñar que la M y la A hacían más. Claro. Para escribir, Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Exacto. Seguramente mis padres me ayudaron, pero como era algo que yo lo hacía ¿Sabían tus padres que tenías? No. No se hablaba. No se hablaba porque para ellos, como era una niña tan tranquila y no traía problemas, pasaba desapercibida. Entonces, doblemente invisible uno resulta. Porque quizás en niños que tienen desafíos o desregulaciones emocionales y conductuales, uno pone la mirada o en el foco de este niño le pasa. Pero como yo, la verdad, no traía problemas, era muy dócil. Y eso también es un problema, porque yo no me sabía defender.
Lía. Claro. Yo no sabía poner un límite. Era como que esperaba. ¿Te corrías? ¿Qué hacías? Todo el tiempo me corría, estaba siempre a un costado mirando, espectadora de todo. Y bueno, mi lugar seguro era mi hogar. Ese era el lugar donde yo decía, bueno, estoy tranquila, estoy en calma y me siento resguardada. Ahora me dijiste que eras doble víctima también en tu hogar, porque no terminaban de darse cuenta que no eras solo una niña tranquila, sino una niña que no podía determinadas cosas. Exacto. ¿En qué momento tus papás se empezaron a dar cuenta o vos pudiste hablar? ¿Pudiste hablar? Yo lo decía como que, por ejemplo, si tenía que ir a una fiesta o a un boliche, Sí. Para mí era un gran desafío y tenía que ir porque era el cumpleaños de mi mejor amiga y lo festejaba era una película de terror. Exacto, pero yo no me podía integrar. Yo llevaba libros en la discoteca y me iba a leer al lado del baño porque no me podía integrar. Y cuando me llamaban, vení conmigo, me decían mis amigas, un ratito, yo no escuchaba las voces de las personas, venían chicos a tomar algo y demás. Se reían y yo no entendía de qué se reían. Y yo lo que hacía era masking. Entonces, yo también me reía, pero no tenía idea de de qué se estaban riendo. Y rogaba el momento que me dijeran, ya terminamos, nos vamos, porque para mí era un suplicio. ¿Vos no le podías decir a tus papás que no querías ir? Poder podía, pero quizás había una cosa como de en mí que decía, bueno, pero es mi mejor amiga, pero tengo que ir porque no le tengo que fallar. Y yo tengo que poder hacer lo que hacen los demás. Y era una autoexigencia. Una autoexigencia enorme. Enorme que yo misma me ponía y eso hacía que, bueno, yo me metiera en saco roto todo el tiempo. Pero bueno, si podía evitar y decir a mis amigas, festejemos en tu departamento o voy después o voy al otro día a celebrar con vos. Es como que yo también trataba de buscar mis espacios donde yo pudiera estar a solas. Claro, no hubiera tumulto de gente. Sí, y además porque también a mí me gustaba tener mis intereses profundos y especiales. Entonces, ¿qué intereses tenías? Bueno, la literatura. De hecho, estudié profesorado para sordos en un comienzo, después hice la licenciatura en letras modernas. Siempre me interesó todo lo que tuviera que ver con la comunicación. Y bueno, mucha poesía, literatura europea, siempre así intereses intensos. Y me encantaba, obviamente, poder escribir. Escribía en aquel entonces, de hecho hoy sigo escribiendo, pero ahora otro tipo de textos. Claro. Pero creo que me salvó la lectura. De hecho siempre decía, los autores no son autores, son mis mejores amigos. La lectura es salvadora, a mí también me salvó en una época totalmente. de mi vida. Exactamente. Sí, cuando murió mi padre yo me aferré mucho a la lectura también. Qué bueno. Estaba en la adolescencia. Qué bueno. Y es muy importante eso. Así Ahora, es. ¿cuándo empezó tu tratamiento? Porque te ves que haber tenido algún tratamiento. Bueno, mira, te cuento que en la adolescencia a veces sufría desmayos, a veces tenía como una apatía de no querer ir a la escuela y obviamente... Era temor. Era temor y era como otra vez exponerme a ese mundo donde nadie me entiende, a donde yo me encuentro rara. Donde entonces me empecé empecé a somatizar y obviamente me enviaron a hacer psicología y demás, pero en aquel entonces no se hablaba de autismo y mucho menos se hablaba de autismo en mujeres. Claro. Entonces era... En mujeres, no sabía eso. Es un mundo totalmente diferente, Lía. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque la manera en que tenemos de percibir el mundo es distinto al de los varones. Quizás hoy se conoce el autismo sobre todo de cómo es en los varoncitos y en los pequeñitos. Sí. Se sabe más sobre ese autismo. Pero en cómo es en adultos y cómo es en las mujeres es distinto. Por ejemplo, yo fui cursista y becaria del Hospital Garrahan por 7 años y yo veía y evaluaba a niñas que venían a la clínica para obviamente tomarle distintos protocolos y demás. Y había niñas que venían hiperfluentes y hablaban muchísimo y te contaban espontáneo y no las podías parar.
Y después venían las que eran más parecidas a mí cuando era chica, las calladitas que vos le hacías preguntas y se quedaban mirándote. Y ahí es un tema importante este. Realmente no entendían, entonces uno en la evaluación podía poner, presume no entender las consignas y demás. Y en realidad yo recuerdo de niña que yo entendía todo lo que me decían. Y el de afuera capaz que decía, pero qué, o qué lenta, o por qué no responde tan rápido. Y en realidad era porque hay una inercia que se puede decir que es como una inercia autista de arrancar de una situación a otra. Es como que nos cuesta muchísimo dejar, por ejemplo, si yo estoy tranquila, escuchando, empezar, es iniciar ese diálogo, puede ser como un gran esfuerzo. Como derribar una pared, un enorme esfuerzo. Pero yo entendía todo y tenía todas las palabras en mi cabeza para decir. Entonces, eso sobre todo en mujeres es muy común, en varones también, pero bueno, hay estas características. Hay mujeres niñas hiperfluentes, te cuentan la vida, como sin tabujos, como si te conocieran de toda la vida y te cuentan detalles o intimidades de su vida, y hay otras que son más bien calladas y demás. Muchos pueden haber pensado que eras tímida. Exacto, yo en aquel entonces pasaba como tímida. Sí, pasaba como tímida. Porque eso es lo primero que se piensa. Claro, pero yo tenía tantos desafíos sensoriales, como por ejemplo... No, muchísimos desafíos. Iba al supermercado y mi mamá me decía, yo soy hija menor, soy la única mujer de 4 hermanos varones y yo, la más chica, la única mujer. Y mi mamá me decía, vos tenés que ir al súper porque bueno, son cosas que hacemos las mujeres en aquella época. Claro. Hoy no lo piensa. Pero en aquel momento me decía, tenemos que ir al supermercado. Y a mí me pasaban cosas como ir al supermercado y sentir que era una cúpula enorme presionando mi cabeza. De cosas de exacto, tarros, yo veía frascos, cosas. todo, la luz, era como una burbuja que me presionaba la cabeza y ya empezaban los mareos, a descomponerme y demás. Íbamos a la zona de jabón en polvo, siempre cuento, también náuseas, me ponía muy mal. Íbamos al sector de la carne, de las heladeras. Los hasta olores. El día, olores y el frío, el cambio térmico, lo sensorial, ¿no? O sea, que vos sentías todo mucho. Exacto, sí. Y eso es lo que pasa en autismo, la intensidad de las cosas, de cómo sentimos las cosas. ¿Esto cuándo te lo descubrieron? Porque estás contando una larga vida. Ay, sí, es una larga vida. Primario, secundario, ir con tu mamá a hacer compras, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Bueno, tal es así que ni bien salí del secundario yo sabía que algo en mí, algo raro pasaba. Sí. Y digo, tengo que estudiar cómo procesa la información el cerebro humano, sobre todo para la comunicación y la interacción con otros. Ahí te refugiabas en tu alta capacidad intelectual. Exacto. Y ahí, bueno, yo investigaba, hice las carreras que te había comentado recién y dije, voy a estudiar fonoaudiología porque voy a entender. ¿Cómo fue el tránsito, por las carreras que hiciste? Bueno, cuando era jovencita, a los 18, empecé con el profesorado para sordos, porque me encantaba la comunicación, lo gestual. Si bien yo estaba hay 2 líneas, hay una línea que es de utilizar lenguas de señas y hay una línea oralista, es decir, que no utilicemos las señas, busquemos siempre hablar. Claro, yo tengo una tía que era sorda también y ella hablaba todo el tiempo. Ella hablaba, muy bien. No paraba de hablar tampoco. Wow. Bueno, yo me encantaba entender de cómo ese código podría hacer una apertura de integración social con otros. Sí. Después, bueno... ¿Te era más fácil estudiar eso porque no tenías que hacer respuestas inmediatas? Digamos, no tenías ese apuro porque te digan tal cosa y vos tenés que responder tal otra. Sí, podría ser. Ahí también tuve una mejor amiga. Yo siempre tengo esas mejores amigas que... Vamos a decir, al decir de mi psicóloga, me dice, claro, eso vendría a ser, viste, como la acompañante terapéutica. Claro, por supuesto. Exacto. Estas amigas especiales eran como ese refugio, ese bastón que me sostenían. Vos sabés que me estás haciendo pensar en mí. Y yo pienso que era tímida y también tenía amigas así. Okay. Mirá, qué increíble todo lo que me haces aprender ahora de mi infancia a mí.
Ay, o qué mi bueno. adolescencia, ¿no? Qué bueno, y esto es lo hermoso que vos estás haciendo y te agradezco esta invitación porque sobre todo hablar de autismo en mujeres es visibilizarnos, tenemos voz y tenemos mucho para decir. Y estamos en proceso porque estamos empezando algunas que son escritoras, en mi caso que yo además de ser profesional especialista en autismo, soy activista y cuando yo hago lo que es coaching a padres, lo que es Nido Home, hogares neuroamigables, yo a los papás también les cambio la mirada de el autismo es otra cosa. Mira, una familia me dice, Cintia, ya vamos una semana con el coaching a padres y vos nos cambiaste la vida. Y yo siempre agradecida, le digo, bueno, gracias, pero digo, en una semana, ¿qué pasó? Cuando te escuchamos hablar de vos, de tu infancia y lo que fue el autismo en tu vida, nosotros siempre el autismo lo vimos como un invasor en nuestra casa. Era un Mirá. enemigo que se había metido en casa. Claro, dificultaba la relación. Y yo a mi hija la veía como algo que le tenía que sacar o quitar. Y ellos me contaban eso. Después de la charla que Claro, tuvimos... no integrarlo. Claro, lo veían como una enfermedad que hay que curarle y sacárselo y que parezca mi hija lo más neurotípica posible. Creo que todavía se piensa eso. Se piensa, y bueno, y ahí de eso viene esta propuesta como de empezar a visibilizar, y me dicen los papás, y ahora yo veo a mi hija autista, ya no es mi hija con autismo que le tengo que sacar eso que le está haciendo daño, Sí. la estoy aceptando como es. Esta familia hizo el proceso de 3 meses, que es el coaching. Es una familia súper comprometida. De hecho, empezaron a hacer lo que es hogares neuroamigables, lo trasladaron a la escuela y empezaron a armar un aula y patios neuroamigables. Ellos mismos como papás. Dice, para que no les pase como a mi hija, que los peques estén perdidos. Así que están haciendo, poniendo pictogramas, haciendo carteles. A ver, ¿qué son hogares neuroamigables? Bueno, porque suena amplio. Suena amplio. Es hermoso, es una hermosa creación que me inspiré hace unos 4 o 5 años, porque yo digo que ningún hogar es perfecto y no está bien que uno piense que los hogares son perfectos, pero es el lugar donde uno anida, ¿no? Sí. Decime cuando vos salís de trabajar, decís, quiero llegar al sillón de mi casa. Sí, quiero llegar a mi casa. Ay, siempre pienso eso, quiero llegar a mi casa. Y es el lugar que te conoce, yo digo, ¿no? Sí. Tu casa conoce hasta la forma en que te sentás en el sillón, los olores, los colores. Claro, todo sacarte los zapatos, ponerte ropa más cómoda. Exacto. Entonces yo digo que el hogar habla y todo lo que lo rodea habla. Entonces, hacer un hogar neuroamigable es conocer un poquito de neuroarquitectura. Me diplomé en neuroarquitectura. No, ahí me tenés que contar qué es neuroarquitectura, porque es difícil. Bien, la neuroarquitectura es una ciencia basada en la arquitectura que se relaciona en que el cerebro es un radar lleno de sentidos y que el afuera, como los muebles, las luces, los olores, las texturas, esto que tocamos acá, sí, nos comunica e impacta en nuestro sistema nervioso. Y nosotros no podemos ser presos de, bueno, lo que tengamos en casa da lo mismo. No, es conocer nuestra diversidad sensorial, ¿sí? Que nos gusta, los colores que nos traen calma, qué olores nos transmiten paz y demás, y hacer que ese hogar también sea neuroamigable para un niño neurodivergente. Claro, pero eso, sí, asumir eso implica un enorme cambio para la familia. Exacto. Y además reconocer eso que decís vos, que bueno, puede ser que este color es suave, ¿no? Pero haya colores fuertes que te chocan. Exacto. Y ¿cómo lo manejás con la familia? Bueno, primero hacemos una evaluación integral para conocer, cómo es la casa y sin prejuicios, ¿sí? Y nunca pensar en vamos a hacer un gasto y vamos a comprar cosas, sino conocer esa diversidad sensorial de su hijo, ¿sí? ¿Qué cosa les gusta? ¿Qué texturas? ¿Con qué se calma? ¿Qué cosa? Quizás hay yo le digo barullo visual. Sí. Pasó el caso de una familia que, recuerdo una familia de Chile, que
me dice, sí, nosotros no sabemos cómo jugar con nuestro hijo. Le habían dado hacía poco el diagnóstico o la identificación de autismo y no sabemos cómo jugar porque él juega con un juguete y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos es clasificar todos los juguetes en cajas plásticas y ponerle sus correspondientes pictogramas o fotitos para clasificar, por ejemplo, caja de autos, cajas de muñeco, caja de legos, ¿sí? Entonces, armamos todo un sector de juego en una sala que estaba lleno de juguetes, de cosas que habían, como un depósito. Y para cerrar, sí, ¿qué es lo que le dirías a los padres que se tienen que fijar primero para reconocer que su hijo es autista? Bien, vamos a hablar... Te voy a pedir pocas definiciones. Okay. Porque nos hemos pasado el tiempo tan rápido que no me di cuenta. Ok, corazón. Bien, más que de alertas vamos a hablar de señales del desarrollo, que son señales diferentes. Por ejemplo, que en vez de pensar en que el niño no hace contacto visual, vamos a pensar que tiene una manera de contactar diferente, de escuchar diferente. Si hace juegos repetitivos o tiene intereses profundos, bueno, empezar a ver también cómo se relaciona con esos intereses y cómo se relaciona con otros niños. Pero verlo como señales, como oportunidad de conocerlo en su integridad. Licenciada Cintia Leguizamón, esto es el inicio de algo que va a continuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Porque nos has abierto así la cabeza a todos los que no conocíamos detalles de lo que significa un chico y lo que siente un chico autista. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias a vos, Lía. Muchas gracias por tu conocimiento. Es un placer conocerte. Gracias. Volvemos en un ratito nada más. Muchas gracias.